viene el pacto del Nuevo Testamento. El plan que Dios tiene, que todos seamos bautizados. ¿Se acuerda que dice la Biblia que los fariseos frustraron el plan que Dios tenía? El proyecto de Dios, lo frustraron al no bautizarse. Ahora, y vamos a ver, ¿a cuántos años se recibía la circuncisión? El pacto. A ver si decía la Biblia, cuando el niño tenga uso de razón, va a ser el pacto. Porque mientras que no tenga uso de razón, ¿cómo va a ser un pacto con Dios si no sabe lo que hace? Vamos a ver a partir de cuándo es el pacto. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado. ¿A qué edad? Y de edad de 8 días será circuncidado. Pregunto a un protestante que me está escuchando. A los 8 días de nacido, un niño que no tenía uso de razón, ¿podía hacer un pacto con Dios? El niño. ¿El niño podía hacer el pacto con Dios? No. Si no tiene uso de razón, ¿cómo va a hacer un pacto? Pero ¿a quién le está diciendo Dios que haga el pacto por su hijo? Al papá. Al papá. El papá hace un pacto con Dios, que él y su descendencia van a tener a Dios por Dios. No van a esperar que el niño esté grande para preguntarle, ¿usted quiere ser hijo de Dios? No. Ya el papá hace un pacto. Porque sabe para qué es el pacto, para que Dios sea su Dios y para que su hijo tenga la tierra prometida, como lo miramos cuando Jesús se bautizó. Ahora bien, la Biblia está hablando que ese pacto es para ustedes y para sus descendientes, sus hijos. Y ustedes van a ver que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39, es exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. Hay un pacto con Dios, hay una promesa que Dios le dio a Abraham, a él y a su descendencia, y ahora verá que es tanto para los adultos como para los hijos de los adultos. Escúchenlo. Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ese es el pacto. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Es para el perdón de los pecados, pero no solamente para eso. ¿Para qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, vino el Espíritu. Aquí lo está confirmando. Y ahora, miren que el pacto lo hacen los adultos por ellos y también por sus hijos. Como dice Génesis, el pacto contigo y con tu descendencia. La señal del pacto, la circuncisión. ¿A qué edad? A los 8 días de nacido. ¿Y qué dice Pablo? Con Cristo hemos recibido una nueva circuncisión, no de la carne, sino del Espíritu, que es el bautismo. ¿A qué edad? A los 8 días de nacido. Pero el niño no tiene uso de razón. ¿Quién hacía el pacto con Dios? ¿El niño o el papá? El papá. Ahora óiganlo para que vea que Pedro predica lo mismo del Génesis. El pacto lo hace el papá por él y también por sus hijos. Pongan cuidado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. La promesa, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo les daré la herencia, la tierra prometida. Es la promesa. Para ustedes es la promesa. Pero recuerden que había un pacto. La circuncisión. Pedro aquí toma la nueva circuncisión, el bautismo. Y les recuerda
La promesa del Génesis. Lo del Génesis 17:7 en adelante. Les recuerda y dice otra vez. Porque para vosotros es la promesa. Nos está mandando al Génesis 17:7. Para vosotros es la promesa. Y escuche, a ver si es solamente para los adultos. ¿Listo con la cámara? Otra vez, Luis. Porque para vosotros es la promesa. ¿Listo con la cámara, protestante? ¿Listo para la foto? Y para vuestros hijos. ¡Pácata! Es también para sus hijos. En el Antiguo Testamento, la circuncisión, un pacto para una promesa. Yo seré su Dios, dice el Señor, ustedes serán mi pueblo, yo les daré la tierra prometida. Nuevo Testamento. El bautismo es la nueva circuncisión. La promesa es que Dios sea nuestro Dios y nosotros sus hijos, porque dice la Biblia, Pedro le dice, para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, le daré la tierra prometida. Pero no es solo para ustedes, es también para sus hijos. ¿Y a qué edad era la promesa para los hijos? A los 8 días de nacido. Por eso ustedes verán que la Iglesia Católica manda a bautizar también a los niños pequeños. Pero no tiene uso de razón. Es que en el Antiguo Testamento también se bautizaban sin tener uso de razón. No con el bautismo sino con el de la circuncisión. Y era un pacto. Y lo hacían sin tener uso de razón. Por eso verán ustedes que en Hechos 16:31 la Biblia viene a mostrar que por la fe del papá vale el bautismo para sus hijos. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y el papá hace esa promesa. Escúchenlo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Siga. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Siga. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos. Ten fe en el Señor Jesús. Por la fe del papá se salvará toda la familia. Es un pacto que Dios hace con el adulto, con el padre de familia, para que sean también bautizados sus hijos. Entonces cuando la Iglesia Católica enseña que también los niños deben bautizarse, no es que la Iglesia esté equivocada, pero no tiene uso de razón. ¿A mí qué me importa? Miren cómo la Biblia dice en Marcos capítulo 4, versículo 26, que no se trata de que la persona tenga uso de razón o no, que la persona esté consciente o no, se trata simplemente de saber qué es lo que se está recibiendo. Se está recibiendo el Espíritu de Dios, se está pasando a ser hijo de Dios. Un niño no importa que no sepa, pero que sea hijo de Dios, eso no le hace daño. Que reciba el Espíritu Santo, eso no le hace daño. A ver, escuche. Decía además, así es el reino de Dios. Otra vez. Así es el reino de Dios. Protestantes que me escuchan, repítalo, Luis. Así es el reino de Dios. No como lo dicen sus pastores mentirosos. Otra vez. Así es el reino de Dios. Así como está escrito aquí. ¿Cómo está escrito? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Una semilla en la tierra. Y duerme. Y duerme, no tiene uso de razón, está dormido. Y se levanta. Y se levanta, ahí sí tiene uso de razón. De noche y de día. De noche y de día. Y la semilla brota. Y la semilla brota. Y crece. Y crece, listo. Sin que él sepa cómo. ¡Pácata! Sin que él sepa cómo. Es que un niño no sabe lo que hace sin que él sepa cómo. Nace y crece. Así es el reino de Dios. Sin que él sepa cómo. Entonces viene un protestante, un pastor evangélico,
sabiondo y dice, es que el niño no sabe lo que hace, entonces no puede hacer ese pacto con Dios sin que él sepa cómo. De la Biblia, Reina Valera. Ya vamos a escuchar a los protestantes que están diciendo, uy, lástima que yo no esté ahí. Para yo mostrarle al cura San Marcos capítulo 10 versículo 13, que la Biblia dice que los niños no necesitan de bautismo, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen los protestantes y agarran un texto para querer justificar las mentiras de ellos. Lo vamos a leer y ustedes van a descubrir que en ninguna parte dice no hay que bautizar a los niños porque de ellos es el reino de los cielos. Ya lo van a ver. Eso lo inventan los protestantes. Escuchen lo que pasó. Dale. Y le presentaban niños. Otra vez. Y le presentaban niños. A ver, ¿los niños iban por su cuenta? Otra vez. Y le presentaban niños. No iban por su cuenta. No tienen uso de razón. No se pueden manejar por su propia cuenta. No saben lo que hacen. No tienen uso de razón. Pero había alguien que los llevaba. ¿Ustedes quién se imagina quiénes los llevaban? Sus padres. Segunda pregunta. ¿Ante quién los llevaban? ¿Ante el pastor evangélico, ante los brujos o ante Cristo? Ante el Señor, ante Cristo. A ver, enseñanza teológica. Hay padres de familia que están interesados en no ir ellos solos a Cristo. También quieren llevar a sus hijos. ¿Cómo lo hacemos los católicos? Los católicos queremos llegar a Cristo, pero no queremos llegar solos. Queremos también llegar con los hijos. Como no tienen uso de razón, pues vamos a llevarlos, aunque ellos no sepan cómo. Repítalo. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ay. Aquí vemos una fotografía de los discípulos cristianos evangélicos que cuando vieron que llevaban los niños que no tenían uso de razón, que no tenían fe, pero que los llevaba papá y mamá, dijeron, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí con esos niños? ¿Ustedes los adultos? Sí. ¿Los niños? No. Por favor, no hagan perder tiempo al maestro. Aquí se necesita solamente los adultos, los que tienen pecado, los que saben qué hacer, los que tienen uso de razón. Los niños, no. Otra vez. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Tenían autoridad, con autoridad. ¿Ustedes no ven que es lo mismo que hacen los pastores evangélicos? No hay que bautizar a los niños, aleluya, gloria al Señor. Porque Dios dice que ellos no tienen uso de razón, que ellos no saben lo que hacen. Y tienen autoridad, como los discípulos que querían impedírselo. A ver, enseñanza teológica. Si los niños deben acercarse a Jesús o no se deben acercar a Jesús. Si se deben acercar a Jesús, aunque no tengan uso de razón, aunque no sepan lo que hace, aunque no tengan pecado, o no se deben acercar. Vamos a ver lo que diga el maestro. Los protestantes dicen una cosa, los católicos decimos otra. Mejor choquemos la mano y no peleemos. Lo que diga el maestro y punto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Escuchemos al maestro. Viéndolo Jesús, el maestro se indignó. Se indignó. ¿Por tercera vez? Jesús se indignó. Respiren profundo. Subrayen la palabra se indignó. Para ustedes, ¿qué significa eso? Se molestó, se enojó,
se puso bravo con sus discípulos. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Y les dijo, No. ¿Por qué se enojó? Porque no dejaban que los niños, que no tenían uso de razón, que no sabían lo que hacía, que no tenían pecado, se acercaran a él. Y él se indignó, se molestó y les dijo, y para que más nunca lo vuelvan a hacer ningún cristiano, quedó escrito. ¿Qué les dijo? dejen que los niños vengan a mí. El mismo grito que le dicen los católicos a los protestantes. Dejen que los niños vayan a Cristo, no le hagan caso a esos pastores mentirosos, a esos falsos profetas. Dejen que los niños vengan a mí. Pregunto, en el siglo XXI, ¿cuáles son los discípulos de Cristo cristianos que impiden que los niños se acerquen a Jesús? ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos. Pero ya hay evangélicos que le lavaron la cabeza a sus familiares que son católicos, y ya los católicos tienen niños de 3, 4, 5 años y no los han bautizado porque los evangélicos le metieron cucarachas, ranas y sapos y culebras en la cabeza y telaraña, y ahora dicen, yo no lo voy a bautizar, todavía está muy pequeño. Además, el pastor fulano de tal, que lee mucho la Biblia, ese sí lee la Biblia, uy, mi respeto, ese hombre sí conoce de Biblia. Él dijo que no había que bautizarlo. Yo no lo he bautizado. Lo bautizo cuando tenga más, ya esté grande. Después el niño se vuelve rebelde y no se deja bautizar. Padre, dicen, eso es atentar contra su libertad. Eso es atentar contra su libertad. Sus derechos. Inventan unas. Pero yo quiero que ustedes descubran que hoy no estamos inventando. Estamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos poniendo la lupa sobre las Sagradas Escrituras y haciéndole zoom para mirar a ver qué es lo que el Señor manda. Repítalo, Luis. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Protestantes, Jesús no les aplaude a ustedes eso. A Jesús le indigna un protestante que no permita que su hijo vaya a Cristo. Le indigna, le molesta. Y por medio de este sacerdote del Dios Altísimo, le vuelve a gritar, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Quédese ahí, Luis. ¿Por qué decimos que con el bautismo, ahorita nos regresamos para acá, ¿por qué decimos que con el bautismo nos acercamos a Jesús? Bien, pregunto, hoy ¿cómo hacemos nosotros para acercar los niños a Jesús? En aquel tiempo, porque Jesús estaba carnalmente, corporalmente, como está Luis aquí, y lo traían y se lo presentaban para que Él lo bendijera. Ahora Jesucristo ya no está así. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para presentárselo a Jesús? Ya sé que un protestante me va a decir, voy a presentarlo en el templo para que el pastor se lo presente a Jehová, aleluya, gloria al Señor. ¿Me puede dar un capítulo? ¿Me puede dar un versículo donde está escrito eso en el Nuevo Testamento como mandato para nosotros los cristianos? ¿Es verdad que eso está escrito en el Evangelio de San Lucas? Pero está escrito que lo hizo Jesús por el que Él era judío. Se circuncidó al 8º día y después fue presentado al templo. ¿Sí? Y eso era un ritual del Antiguo Testamento, que fue circuncidado al 8º día. A ver si lo tiene ahí, San Lucas capítulo 2, versículo 21.
cumplidos los 8 días, Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, circuncidaron al niño. Eso está en el Nuevo Testamento. Pero eso está para los que vivieron en el Antiguo Testamento, y Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Y tenía que circuncidarse. A Jesús lo circuncidaron al 8º día. Siga. le pusieron por nombre Jesús, Ahí está. Siga. el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y ahora escuchen lo que viene. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, Antiguo Testamento, por eso dice conforme a la ley de Moisés. Esto no es el Nuevo Testamento, esto es del Antiguo Testamento. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. eso era en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Eso ya no existe para nosotros, ni la circuncisión, ni la presentación del niño en el templo. Ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo acercamos a los niños a Jesús? Escúchenlo. Le doy capítulo, le doy versículo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 de la Reina Valera. ¿Cómo nos unimos a Cristo? ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Adultos y pequeños, todos. ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a ver cuándo nos unimos nosotros a Cristo. Cuándo nos acercamos a Cristo. Y cuándo acercamos los niños a Cristo. Vamos a ver, paren la oreja. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Fuimos todos, solamente los adultos? No, fuimos todos, adultos y niños. Fuimos, ¿otra vez? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿Para qué? en un cuerpo. En un cuerpo, formando un cuerpo. ¿El de quién? ¿Cómo nos acercamos a Cristo? ¿Cómo hacemos que los niños se acerquen a Cristo? Por medio del bautismo. Y el mismo Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 27, viene a decir cómo nos acercamos a Cristo hasta tal punto que comenzamos a pertenecer a Cristo. No solamente los adultos, ustedes van a escuchar que dice todos, y no dice una vez, dice 2 y 3 veces, todos, todos, todos. Para prueba eficaz de la Reina Valera, Biblia de los protestantes. Aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría. Dale. Gálatas 3:27. Porque todos, Respiren profundo. Subrayen la palabra todos, para que cuando un protestante diga todos menos los niños, usted le diga a Petronilo le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco. Porque la Biblia dice todos y no dice menos los niños. Tampoco dice todos, solo los adultos. No. A ver, todos, subrayen la palabra todos. Gálatas 3:27. Porque todos Una vez, todos, los que habéis sido bautizados, aquí, los que habéis sido bautizados, vamos a ver cómo nosotros nos vamos a acercar a Cristo. ¿Cómo vamos a acercar a los niños a Cristo? Porque Cristo no está presente físicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer para acercarlos a Cristo? Para que Él los bendiga, para que Él los santifique. ¿Cómo? Todos, repítalo. porque todos los que habéis sido bautizados, Grandes y pequeños, feos y bonitos, hombres y mujeres, todos, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. una cosa, primero, los bautizados se revistieron de Cristo. Segundo, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, Ahora escuche lo que viene. porque todos, No dicen menos los niños. Otra vez, vas 2 veces. Todos. Pues que todos con el bautismo paren la oreja. Miren cómo se consagra un niño a Jesucristo. No es como dicen los protestantes, lo llevo al pastor para que lo presente en el templo. Muéstremelo en el Nuevo Testamento donde dice que eso es un mandato para nosotros. Y yo le estoy mostrando que con el bautismo todos, adultos, también los niños, todos, ¿qué pasa? porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el bautismo, todos, adultos, niños, hombres, mujeres, feos y bonitos, todos somos uno. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Dejen que los niños sean bautizados para que sean uno conmigo. Todos, repítalo Luis. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Siga. Y si vosotros sois de Cristo, Y si soy de Cristo, con el bautismo, ¿a quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? Repítalo. y si vosotros sois de Cristo, Con el bautismo, ¿de quién somos? ¿A quién pertenecemos? Pregunto, ¿Satanás quiere que sus hijos pertenezcan a Cristo? Por eso le va a mandar sus ministros, que se llaman pastores, evangelistas, profetas, teólogos, lo que sea, lo va a mandar a decirle, no bautice a su niño. Porque Satanás sabe... porque si vosotros sois de Cristo, Satanás sabe que con el bautismo somos. Entonces dice Satanás, ¿cómo hago yo para que los niños no sean de Cristo? Ah, pues manda a sus discípulos a rechazar, a impedir que los niños vengan a Cristo. Y es cuando Cristo, a través de este sacerdote del Dios Altísimo, les vuelve a gritar, no se lo impidan a los niños. Dejen que los niños vayan a Cristo, no se lo impidan. Porque hoy día entregamos a Cristo todos los niños a través del bautismo. Porque Cristo ya no está presente como antes. Pero con el bautismo los recibe y forman un solo cuerpo con Cristo. Siga. y si vosotros sois de Cristo, Somos orgullosamente de Cristo y sus hijos bautizados también son de Cristo. Los que no han sido bautizados no son de Cristo, son del que te conté. Siga. ciertamente, linaje de Abraham sois, ¿Se acuerda del linaje de Abraham? Hay un pacto con el bautismo, un pacto. Somos del linaje de Abraham porque hemos recibido la nueva circuncisión. ¿Cuándo se era linaje de Abraham? Cuando se circuncidaba. ¿Qué dice Pablo? El bautismo es la nueva circuncisión. Cuando usted se bautiza, dale, cuando usted se bautiza, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, si usted se bautiza, ciertamente linaje de Abraham sois, si usted se bautiza y aunque no se haya circuncidado carnalmente, ciertamente linaje de Abraham sois, y si soy linaje de Abraham, heredero según la promesa. heredero de la tierra prometida, según la promesa del Génesis 17:7. ¡Ah, caramba! Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, es porque tenemos que estudiarlas para que no vengan los protestantes a caernos mentiras. Póngale la lupa. Queridos hermanos, ¿ven que la Iglesia Católica no te está engañando? Seguimos con Marcos 3:13, pues. No se lo impidan, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Ah, no, 3:13 no, 10:13, perdón. Marcos 10:13, que estábamos leyendo. Le presentaban a Jesús los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús,
se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Será que los católicos también se indignan con los protestantes cuando no quieren que los niños sean bautizados? ¿Qué? Los católicos dicen, hasta razón tendrán. Y el católico que bautiza al niño dice, vamos a salir de eso. Pero no sabe para qué es el bautismo. No está convencido, no cree, no tiene fe. ¿Para qué se bautiza el niño? Y por eso usted y yo vemos católicos que bautizan a su hijo y ponen licor, tequila. Allá en Venezuela llamamos miche. Y se embriagan. Estoy celebrando porque hoy bautizamos a mi hijo. Tómese un palo. Compadre, rascaos, dicen en Venezuela. Borrachos. ¿Por qué? Porque bautizamos al hijo. ¿Y qué se recibe con el bautismo? Tonto. La gracia de Dios. ¿Y qué es lo que usted está haciendo tomando licor? Destruyendo la gracia de Dios que ha recibido ese niño. Dando mal ejemplo. Satanás está bravo porque usted hizo que su hijo fuera hijo de Dios. Y dice Satanás, su hijo pasó a ser hijo de Dios, pero ahora me lo agarro a usted, se va conmigo a tomar licor. Entonces, dice Satanás, hoy otro para Cristo, otro más para Cristo. Y vamos a ver cuántos menos. El papá que se embriaga. El padrino que se embriaga. ¿Será que la mamá también se embriaga? Sí, ¿no? Y la madrina también. 1 para Cristo y 4 para el diablo. Sinvergüenza, vagabundo.